Una conexión muy especial con el mar, ¿no? El mar yo creo que es una gran maestra, Ujú. no solo porque habita estos cuerpos, ¿no? Desde la representación que tienen las ballenas, ¿no? Que están muy conectadas, pues, con esta sabiduría antigua, con Sí. temas, ¿no? O sea, cósmicos, ¿no? Los delfines, o sea, la vida marina es, ¿no? O sea, parece Ujú. un mundo ajeno a nosotros, pero una vez que entras, hay muchísima información Sí, ahí. pues es un en los ecosistemas más importantes del planeta, es responsable de una tercera parte del oxígeno que respiramos. Regresar al mar y tener como esa conexión se vuelve mucho como un refugio, pero también siempre a mí me ha enseñado mucha resiliencia. Como que los valores los perdimos un poco y priorizando cosas que no teníamos que. Y creo que los sistemas que se crearon, que están basados en un sistema capital, muy Ujú, patriarcal, muy violento, tenemos que hacer un cambio sistémico, ujú. que va de la mano de lo personal, pero creo que lo más fuerte es intentar cambiar las formas en que habitamos y también a lo que le damos valor. Hoy recibimos a una mujer que ha aprendido a habitar el silencio más profundo y desde ahí tocar la superficie del mundo. Camila Javer es apneísta mexicana, reconocida internacionalmente por sus récords y por algo aún más poderoso, su capacidad de convertir la profundidad en conciencia. Originaria de Quintana Roo, ha llevado su cuerpo a 90 metros bajo el mar en monoleta, récord nacional, y ha representado a México en competencias como la Caribbean Cup y distintos campeonatos mundiales, posicionándose como una de las atletas más influyentes del buceo libre en nuestro país. Pero lo más impresionante de Camila no es solo hasta dónde baja, sino desde dónde lo hace. Ujú. En un mundo que nos empuja a correr, producir y hacer ruido, ella eligió entrenar el arte de quedarse sin aire, de confiar, de escuchar a su sistema nervioso, de dialogar con el miedo sin pelear con él. Su proyecto audiovisual, Yo Soy Cenote, cruzó fronteras en unir el deporte, el arte y el activismo ambiental, convirtiéndose en una voz firme en la protección de los ecosistemas marinos. Porque para Camila, el océano no es escenario, es maestro, es templo y es territorio sagrado. También ha llevado su disciplina al mundo del entretenimiento como actriz y stunt performer en producciones como Merlina y Orlando Bloom The Edge, demostrando que la profundidad no es solo física, es mental, emocional y también es espiritual. Hoy vamos a hablar sobre respiración, sobre miedo, sobre el cuerpo como tecnología viva y sobre lo que pasa cuando te atreves a descender lo suficiente como para encontrarte contigo misma. Camila, muchísimas gracias por estar Ay, aquí. muchas gracias por la invitación, Marión. Feliz, por fin se alinearon Qué, todos los astros gracias a sí, Robbie. qué increíble poder escuchar tu voz aquí en Ay, persona y de cerca. eres lo Sí, máximo. muchas ¿Desde qué? gracias. Desde hace un año que Sí, intentábamos planear esto, ¿no? sí, 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 por fin se alineó. Qué Qué bueno. lindo. Qué lindo. Acá a mí me gustaría abrir este episodio preguntándote, Ujú. ¿cómo fue tu primer encuentro con la apnea? Sí, ¿Y cómo fue que conectaste durisísimo con la apnea? ¿Qué te dio? sí, creo que para mí inició desde mucho más pequeña. Ujú, Antes de encontrar la apnea y conocer la disciplina, yo nací en una isla, en Ciudad del ujú, Carmen, Campeche, y crecí en Quintana Roo, entonces siempre muy cerca del mar. ujú, Como que me formó un poco. Yo desde muy pequeña estaba en el agua, eh, hacía todos mis juegos, eran relacionados al agua, a la playa. Y de ahí como que empezó una conexión muy linda, fui creciendo y probaba muchos deportes de agua. Creo ujú, que el snorkel, hice natación desde muy pequeña, entonces como que nunca le tuve miedo al mar. O sea, nunca fue ni me pasaba por la mente que tuviera miedo. Y fui creciendo y en la adolescencia me pasa que me rompen el corazón. ujú. Y ya sabes, en esa época donde sientes que se te acabó el Sí, mundo, ya no hay más. ya no hay más. Sí. Y lo pienso ahora y bueno, o sea, eran unos sentimientos muy fuertes, muy potentes, Ujú, y yo en verdad no sabía qué hacer con tantas emociones y con tanto sentimiento y también un poco de dolor. Y me acuerdo que un día fui a la orilla, siempre el ir a la orilla del mar como que era el momento donde me asentaba, me alineaba, ujú, podía como que pensar mejor. Y todo esto sin conocer la apnea, sin entender nada, yo sí como que creo que toda esta energía que tengo, porque al final de cuentas la energía se la voy a dedicar al mar. ujú. No sé cómo, pero voy a buscar que todos mis caminos me lleven al mar y creo que de ahí empezó, busqué hacer buceo con tanque,
mucho kayak, y probaba tal vez si hacía otros deportes, y en eso se me cruza la apnea. Se me cruza por una coincidencia que alguien me dice, ay, hace mucho tiempo había una persona que estaba rompiendo récords en un deporte que se llama la apnea, que puedes aguantar la respiración y puedes... Y yo, ¿cómo? Eso suena lo más cercano a ser una sirena, ¿no? Claro. Como que, o sea, una cosa es que yo intentarlo y así lo hacía ya como pues muy recreativo y hacía bucitos, digamos, pero ya poder entrenarlo y llevarlo y quise probarlo y desde esa primera vez. O sea, yo en el primer curso, que es como el curso de Discovery, ¿no? Sí. Que de descubrimiento de la... que te dan la verdad un curso express, en 2, 3 días te quieren como quedar como una probadita. Sí. No es tanto una certificación, es como más que lo pruebes. Y también ahí me fui enganchando la teoría, lo que hay detrás. Ahí como que mi parte muy curiosa e inquieta también se despertó de que, ok, no solamente es la parte práctica, pero también lo que sucede en el cuerpo me Claro. fascinó. Esa como Las cercanía, sensaciones, las ¿no? sensaciones y también la cercanía con otros mamíferos marinos y yo ya me sentía un delfín, digamos. Y de ahí, de mi primer buceo, me enganchó. O sea, sí, me fue muy bien en esa primera experiencia en la profundidad y llegué en ese momento a lo que era el fondo del mar y me enganchó y ya no vi vuelta atrás. Ya se volvió mi actividad de domingo conforme fui en la preparatoria, porque Claro. me Desde fue prepa. pequeña. Qué cañón. Sí. Porque me siento que la apnea tiene un balance muy interesante. Por un Ujú, lado es acercarte al miedo, a la ujú, ansiedad, de que chance tu cuerpo te dice, no, 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 ya salte, o se empieza a panicar en algún momento. Y por otro lado está este sensación, momento muy sutil, ujú, donde estás como suspendida en la nada, donde tiene una sensación como de habitar un poco el vacío, ujú, ¿no? Por así llamarlo. ¿Cómo puedes describir de lo que te ha enseñado la apnea ujú. en términos emocionales? Sí, creo que, o sea, justo la apnea se volvió en ese momento como una terapia. O sea, yo no sabía que podía estar en silencio sin que mi mente estuviera al mil por hora y como que la primera vez que lo sentí fue debajo del agua en estos espacios tan especiales también que son los cenotes. También los cenotes, haber tenido la oportunidad de que fueran mi salón de clases Sí, es lo más avatar, ¿no? es, o sea, me cambió la vida. Yo no sabía que podía sentir esa paz y creo que es algo que estaba buscando hace mucho tiempo. Entonces sí, yo siento que encontrar la apnea, pues decir me salvó es algo como que muy fuerte, pero definitivamente me formó y me dio muchas herramientas que me han ayudado. Y creo que, digamos que la ansiedad y el miedo, la apnea, son como un remedio para estos. Creo que es normal que al principio, cuando primero lo empiezas a practicar, todo es muy nuevo, las sensaciones son muy nuevas, pero justo ahí entra la parte de disciplina, de constancia, lo que lleva como otros elementos que se complementan a la parte pues más mental. O sea, como que la disciplina, pero al mismo tiempo que sea una disciplina como consciente, sin empujar al cuerpo, si hoy no es el día, porque a veces pasa que cuando empezamos algo por primera vez tenemos como toda la motivación y todas las ganas, y en la apnea, y creo que puede aplicarse a otros deportes, te puedes ir de boca, te puedes ir desenfrenado y te tropiezas. Y creo que ir como que escuchando tu cuerpo y irlo como más suave, pero estar ahí, show up y llegar todos los días o cuando se sienta bien. Creo que es Claro. ahí el balance de la apnea y lo más que pues a mí me interesa mucho como encontrar ese punto medio entre esto es un deporte y donde es alto rendimiento y requiere como toda la preparación y la fuerza y todas las disciplinas, pero sin que me tenga un costo mental y sin que se vuelva la apnea algo que ya no voy a querer hacer, Claro. ¿no? Claro, porque también es una danza a largo plazo, ¿no? Ujú. Si te echas ahí como el borras, ¿no? Te vas de Total. boca, pues eventualmente luego va a ser muchísimo más cortoplacista, Que me ¿no? pasó de chica, me pasó, o sea, mi primera competencia no, me pasó como errores de principiante, que no supe hasta dónde
era suficiente porque estaba muy emocionada, mi primer récord nacional estaba, y no supe decir que no, yo estaba cansada, me sobreentrené. Y de ahí creo que agarré malos hábitos que pues poco a poco fui mejorando y fui aprendiendo y también fui madurando. Eso también la edad, sí o sí, te da mucha conciencia. Tiene sus joyas, le da Total, mucha sabiduría. total, sí. Oye, Cam, y tienes el récord nacional de bajar 90 metros. Sí. Cuéntame primero, ¿qué se siente para ti estar a 90 metros? ¿Y cómo vas empujando tus propios límites Sí, mientras también te cuidas y no te pones en riesgo? sí. Sí, ese buceo fue muy especial y también me dio mucho gusto poder hacerlo 2 veces. Como que ahí entró un poco como esta sabiduría, porque cuando lo hice la primera vez estuvo bien y fue un buceo válido, pero no sentí que lo tenía. No sentí que tenía el control completo, cometí errores, como que hubieron fallas técnicas que pues pude completarlo, Sí. pero no sentí que era mío. Y tomé la decisión de repetirlo y poder repetirlo y cerrar la temporada como con el doble buceo fue muy especial. Tenía muy presente, porque la otra opción era empujar más. O sea, a los 2 días meterle más metros y ver qué pasaba. Y ahí fue un poco lo que he aprendido con la experiencia de que no, aquí creo que empecé el año con 85 metros, cerrar con 90 es un muy buen. Y fue el momento y lo sentí. Mi abuela me decía mucho, cada vez que me iba a una competencia, Camila, no te esfuerces, no hace falta. Y yo, abuela, ¿cómo no me voy a esforzar si es un deporte? De alto Es rendimiento. de alto rendimiento, tengo que esforzarme, si no, no estaría aquí. El entrenamiento es muy cansado, la apnea te pone en una incomodidad como el espíritu, porque las ganas de respirar. Y yo entonces tengo que y ese día como que la pensé y la escuché y yo, ok, no, te voy a escuchar, no voy a cerrar con un buen buceo. Y fue un buceo perfecto, en donde todo como que fluyó y las sensaciones del buceo van cambiando. El inicio del buceo como que es la parte, digamos, donde marca el ritmo del resto de la inmersión, en donde quiero bucear o empezar a patear para vencer esta flotabilidad positiva que me quiere regresar a la superficie, como que es lo más intenso, pero al mismo tiempo no quieres empezar el buceo con ese desgaste. Entonces también encontrar, poder tener esa velocidad que sea eficiente y que sea, que puedas ahorrar energía y oxígeno. Y también voy muy concentrada en mis oídos. Y la parte, Tienes que ir ecualizando, tengo ¿no? que ir ecualizando, llevo Constantemente. la pinza, pero después de cierta profundidad ya no hay suficiente volumen de aire para poder compensar de la manera más común, que es como soplando a tu nariz. Y ya entramos en la parte que es como la favorita y la más especial de la apnea, que se le llama caída libre, en donde ya como el volumen de aire en mis pulmones se redujo tanto que ya nada más me hundo. Y es como el momento de que decimos que es volar. El momento sublime El de... sublime, sí, en donde estás volando, donde estás cayendo a la profundidad, donde entra esta parte de un poco, te puedes hablar a ti mismo, idealmente entras en un silencio, entras como en este momento meditativo en donde ves la línea, pero también ves más allá de la línea y ves un poco el todo y también haces ese análisis de tu cuerpo, de, ok, ¿en dónde estoy acumulando tensión? O sea, es el momento donde quieres ahorrar oxígeno lo más posible y la apnea me ha enseñado que cuando crees que estás relajada, siempre hay otro umbral. O sea, siempre puede haber el siguiente nivel en donde te sientes aún más relajada, donde te das cuenta que estabas tal vez metiendo hombros, los puedes soltar. Las mujeres acumulamos mucha tensión en las piernas. Eso es de siempre. Tenemos como que todo el tiempo estar paradas o como listas, no sé, prevenidas. Y eso es un tema muy importante, soltar las piernas, el cuello y también la cara. Como que al final de cuentas es muy normal como que empezar a hacer gestos y soltar. Y en la caída libre es como esa prueba donde nada más te dejas
te dejas llevar y te dejas caer. Qué lindo, qué Sí, delicia. sí, sí. Y en ese estado meditativo donde, digamos, entras a la zona, ¿no? Como Ujú. ¿cómo explicarías qué pasa a nivel espiritual? ¿Sientes como una Ujú. conexión con el más allá, contigo misma, con tu yo Sí. superior? Yo qué sé. Yo lo digo que que siento, o sea, sí, como que me mentalizo a que me diluyo en el agua. Mm, O sea, en esta caída libre, conforme va haciéndose cada vez más profunda, estoy como que sintiendo que ya no hay como esa barrera entre mi cuerpo y el agua, sino empiezo como que a diluirme en el elemento. Y eso me ayuda mucho a la parte mental, en donde ujú, no sentir que el cuerpo está tal vez latente o el cuerpo se está cansando, sino como que se está volviendo una, un todo de energía, ujú, por así decirlo. Y creo ujú. que ese es un reto, por supuesto, y es en los inicios, en el inicio de la temporada, los primeros buceos no se sienten así. Eso es más adelante, después de ya mucha profundidad y estar varias semanas haciendo buceos profundos. ¿Como a partir de cuántos metros entra eso? ¿Como a los 60, Sí, 70? 60, 70, tal vez, pueden haber 60 metros, pero la caída es muy corta Ujú, a los 60. Ya 70, 80, 90, ya la caída libre son 50, 60 metros de caída sí. libre, en donde ya hay mucho más tiempo como para pasar etapas. Hay partes un poco más técnicas en donde quiero sentir de que, ok, voy rápido o estoy yendo un poco más lento, agrego un par de patadas. O sea, sí, también como que la parte más técnica del Ujú, deporte sí está despierta, ujú. pero sobre todo quiero como que mantener esa como Ese estado. silencio y ese estado hasta que suena la alarma que me avisa que ya voy a llegar al Ajá. fondo. Ok. Sí, porque Sí. supongo que el tiempo se te diluye, ¿no? Sí, o sea, puedes No darte intentas, cuenta. sí, y por eso hay Ujú. como, obviamente en esos buceos dices, ay, hubiera puesto 10 metros más. Y en la apnea, por seguridad, no puedes en ese momento decidir más, Ujú, la línea está puesta hasta donde creíste que era tu mejor buceo ese ujú. día. Entonces, sí, y también en ese momento lo sientes, pero realmente falta todavía la subida, Sí. ¿no? Y también la parte mental, pero pues el cuerpo tiene una influencia muy grande dependiendo cómo te vas Mm, sintiendo. ujú. Y eso, la alarma me avisa que ya voy a llegar y ahí tengo que llegar al fondo, agarrar una tarjeta. Y en ese momento donde llegas al fondo es como llegué. Sí. Y es un momento muy importante para como que mantenerte centrada y no entrar como ya en la felicidad, en la euforia, porque es muy fácil porque ya, o sea, esa profundidad a la que tanto Sí. trabajo me costó llegar, aquí estoy, ya la Sí, ya estoy llegaste, ya la tocando. tienes. Sí, pero pues falta toda la subida y hay Sí. que cambiar un poco el chip. Ujú, O sea, la bajada es soltar, la bajada es esa entrega absoluta, es ese silencio y la subida hay que nadar, ujú, pero manteniendo centrada, o sea, ujú. manteniendo sin empezar a pensar que ya llegué, ya casi estoy, sino, no, cada metro de subida y cada metro tengo que ir esforzándome para llegar a la superficie. Mm. ¿Te ha pasado en algún momento que piensas que no llegas y llegas? ¿O cómo manejas esos pensamientos cuando vas de Ujú. subida? Porque además de subida estás usando más oxígeno, Sí, sí, estás, ¿no? sí. Estás utilizando más recursos, entonces chance tu mente puede entrar en pánico. Sí, y ya llevas más tiempo Ujú, abajo. Sí, ahí entra un poco más activa el hablarte un poco. O ujú, sea, que no quieres contar. Yo a veces me he pasado que me cuento toda una historia y eso no es bueno porque consume mucho oxígeno. Yo empiezo a pensar y como lo estoy disfrutando mucho, empiezo sí, a volarme un poco y a contarme toda una historia. Y lo más importante es tener como 3 o 4 palabras que te anclen. mm, Y eso es algo que cambié el año pasado porque yo decía, no, pues lo que me venga de su vida y empezaba a pensar en elementos de la naturaleza que tengan poder femenino. sí, Pero eso estoy buscando en mi cerebro y eso no es tan bueno cuando estoy, subiendo, sí, sí, en consumo de oxígeno. sí. O pensaba en mi familia, que es algo que sí, eso siempre intento como que mantenerlo ahí, las mujeres de mi familia, Ujú, estas mis ancestras, el poder que llevan, la razón por la que estoy aquí, como ujú, eso. Pero el año pasado como que intento mantenerlo un poco más centrado.
porque si no me puedo distraer y en la subida Claro. puedo cometer errores. Ujú. Es como que el buceo no termina hasta que llego a la superficie. Eso es en competencia. Habrán en entrenamientos donde sí puedo como que enfocarme un poco más en lo que A estoy jugar, pasando así. y en dejar que la mente vaya donde quiera ir. Ujú. En entrenamiento está perfecto, pero en competencia donde pues es así y hay reglas y tengo que validar un buceo, 3 o 4 palabras que me anclen y que me den como la potencia Para seguir para subiendo. seguir nadando y para nadar. ¿Y cuáles son tus 3 o 4 palabras que usas para que te anclen? Ah, el año pasado era amor profundo, gratitud infinita. Mm. Y como que era como pues 2 frases Ujú, que se complementaban y mantienes también como un tempo ujú, que va también marcando 10 metros de subida, ujú, digamos. Ya voy a 80, ya voy a 70, ya voy a 60, ¿no? Y cada ujú. vez acercándome más. Me encanta. Y algo también muy interesante que está Ujú, pasando hoy en día es la expansión que están teniendo el deporte femenil, ¿no? ujú, Lo vemos en el fútbol, ujú. lo vemos en deportes de alto riesgo, lo estamos viendo en diferentes áreas del deporte y eso es lo que me emociona muchísimo. Sí, Cuéntame un poquito acerca de cómo ves esta relación con el deporte femenil. sí, creo que me emociona a mí Ujú, también muchísimo. Justo creo que el deporte femenil tiene como tantas variantes y también es como más consciente y estamos viendo también ejemplos olímpicos que ponen la salud mental primero, ujú, que es algo que no se hablaba y ahora era importantísimo decirlo. Y sobre todo en la apnea tenemos como esta presencia de mujeres muy poderosas que saben escucharse a sí mismas, a seguir su intuición, a decidir hasta dónde empujar y ujú, en qué momento ceder. Y eso es como que lo que las mujeres le llevan al deporte, que es seguridad. ujú, No se ponen en riesgo, no ponen a otros a equipo en riesgo y creo que eso es algo que, por lo que yo creo que la apnea es un deporte en donde estas cualidades femeninas tienen mucho valor. También mm, el lado masculino de estar levantando pesas y la fuerza y tener como esa ambición y ujú. el hambre de los récords al final de cuentas en el deporte eso es muy presente, pero en la apnea el ego es el peor enemigo. En la apnea tienes que tomar la decisión si estoy haciendo este buceo por ego o porque realmente quiero hacerlo. Mm, Y esa es una línea en la que estamos todo el tiempo los apneístas jugando y es muy interesante como que tener esa reflexión contigo misma y tomar esas decisiones en el día. Y lo mismo va que las mujeres creo que también podemos tener más sensibilidad porque tenemos esa conexión con el cuerpo y ujú. mucho tiempo para bien o para mal, ¿no? El cuerpo de las mujeres siempre es un tema muy, muy fuerte porque también se Potente, sí. ejerce pues mucha violencia, mucho control, pero también mucha reivindicación y también Ujú, es nuestro vehículo y también es el origen de la vida ujú, misma y creo que, pero las mujeres tenemos esa sensibilidad y también en el deporte así como estoy haciendo esto por ego, porque lo quiero hacer, también hay estos nervios son es como una duda sana, es algo que debo de prestarle atención o es algo un poco más superficial que es parte de lo normal de estar en una competencia. mm, Es una pregunta que se siente se siente adentro. O sí, sea, si es una sensación eh, que viene de adentro, normalmente sí es como el gut, que le claro, decimos, sí. esa sí, esa sensación que va más allá de que hay como que tengo un poquito de nervios. Y Ujú, escuchar eso y saber cuándo bucear y cuándo no es parte muy importante del deporte, así como en otros deportes de riesgo donde tienes que también ver si el día, sí. digamos, en las montañas o en el mar, será que el día de las condiciones, será que estoy nervios o realmente hoy no es el día para intentarlo, que siempre van a haber más
es ahí un cálculo interesante. Además, el cuerpo siempre habla, ¿no? Ujú. Cuando el cuerpo te dice, hoy no es el día y no le haces caso, Te vas de boca, sí. luego algo pasa. Yo una vez cuando estaba aprendiendo kitesurf, mi cuerpo me decía, hoy no kitees. Sí, Y el pero instructor, vente, vente, vente. Y yo por no ujú. hacerle caso, por no tener un no firme, me rompí la rodilla en mis primeras Mira, clases. Y 8 meses de muletas, ya sabes. Y era sí, como, sí, ¿por qué no sí. escuché? Porque ese día no era el No era el momento, día, sí, 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 ¿no? sí. Mencionaste, Cam, el tema de cómo hay veces que puedes bajar por Ujú, ego ujú, y no bajar por ego. ujú, Si no bajas por ego, ¿cuál sería otra opción ujú. por la que se puede bajar? Por el Sí. juego, por la sensación, por la conexión. Ujú. Creo que, y yo también, eso me gusta mucho, que también cada buceo es distinto. Ujú. Me preguntaban hace poco qué tanto influye tu vida personal o lo que Mm, sucede afuera del agua en tus buceos, y mucho. mm, O sea, a veces sí hay buceos de integración, hay buceos de exploración, hay buceos donde también la motivación va mucho más allá de mí, ujú, ¿no? Sí, me ha pasado en que estamos en medio de momentos difíciles en activismo, ya sea en temas de mamíferos marinos en cautiverio, donde estamos intentando que se apruebe la ley o ujú, denunciando malas prácticas, y también en defensa del territorio y de los ecosistemas donde no nos están escuchando, donde están sucediendo pues afectaciones gravísimas ujú. a cuerpos de agua, pero también a comunidades enteras y a la selva. Y yo tengo que estar buceando. Y, o sea, Sí. y eso tengo que encontrar un hilo o algo de donde agarrarme para poder no ponerle a un lado, porque no puedo ponerle a un lado. La verdad es que si estoy en medio de una competencia y estamos lidiando con esto, y no puedo desconectarme del todo. La verdad es que es algo que me importa mucho y es parte de las razones por las que buceo, entonces tampoco quisiera ponerlo completamente a un lado. Entonces encuentro maneras de llevarlo o de jalar esa fuerza o ese valor o de inspirarme de otras mujeres que están pues en el frente de estas Ujú, luchas, y como que intentar hacerlo, de que yo la verdad he pasado por muchos momentos de mi vida, etapas, carreras, que sí me iba a otros lados y llegué a la conclusión de lo que mejor puedo hacer es hacer apnea, ujú, y encontrar la manera que eso que hago me pueda llevar a espacios donde pueda tener un impacto de lo que tanto me importa, que va más allá de mí. ujú. Entonces en esos días justo como que encuentro un hilo, puedo encontrar una dedicatoria, pienso, me mentalizo en los delfines, por ejemplo, en que están allá afuera en el mar, que estamos compartiendo, en que también están buceando, en cómo canalizar esa energía, en poco en esa fuerza femenina, esa fuerza de Sí. mujeres, en esa fuerza de colectivo, que es algo muy importante, y le intento como que agarrar de ahí. Y también me inspiro también mucho en como lo más sencillo cuando estoy preparándome para un buceo, que es una parte muy importante que Ujú, casi dicta cómo va a ser el buceo. Abrir, cerrar los ojos y ver pájaros, ver las nubes, y que eso como que también me centra. mm. Ujú. Lindísima, porque además hay una conexión muy especial con el mar, ¿no? El mar yo creo que es una gran maestra. Ujú. No solo porque habita estos cuerpos, ¿no? Desde la representación que tienen las ballenas, ¿no? Que están muy conectadas pues, con esta sabiduría antigua, con Sí. temas, ¿no? O sea, cósmicos, ¿no? Los delfines, o sea, la vida marina es, ¿no? O sea, parece Ujú. un mundo ajeno a nosotros, pero una vez que entras, hay muchísima información Sí. ahí. Cuéntame, Cam, ¿qué te ha enseñado el mar? ¿Y Mm. cómo ha sido esa conexión con el mar y todo lo que habita en el mar? Sí. Sí, creo que la apnea también yo inicio queriendo mejorar en hacer apnea para poder estar más tiempo debajo del agua, Mm, y si tenía un encuentro con vida marina, sentirme más cómoda y que también moverme de una forma que no les afectara ujú, tanto y que se quisieran acercar. Entonces, de ahí empieza mucho como esta búsqueda de cómo sí. estar más en contacto, pero siempre poniendo como el respeto y de su espacio y Ujú, de su casa y de su elemento por encima de todo.
Y el mar, o a veces me gusta decirle la mar, Ajá. ¿no? Que tiene Sí, como en esa, femenino. sí, femenino, que pues en los ecosistemas más importantes del planeta se tiene muy claro que es responsable de una tercera parte del oxígeno que respiramos. Tenemos también esta conexión porque venimos del mar, esta teoría. Ujú. Yo creo que en la apnea se comprueba esa teoría que los humanos salimos Sí. del agua y tenemos primos y todo este como legado genético Sí, supuestamente la vida se generó en el mar, se genera en el ¿no? mar. Sí. Y los apneístas tenemos un reflejo de inmersión mamífero que nos permite, todos los humanos lo tenemos, pero en Ujú, los apneístas lo entrenamos, ujú. que nos permite bucear a esta profundidad. Entonces creo que sí, regresar al mar y tener como esa conexión se vuelve mucho como un refugio, pero también siempre a mí me ha enseñado mucha resiliencia, Mm, porque los ecosistemas pueden ser muy frágiles y lo estamos viendo ahorita con el aumento de las sí. temperaturas, con las descargas tóxicas, con los efectos que tienen las embarcaciones, Ujú. el sonido. Es como, tiene por muchos lados muchas formas que se le puede afectar, pero también tiene una capacidad de resiliencia enorme. Ujú. Está comprobado en parques nacionales, en reservas donde pausan actividades, donde les dejan respirar 10 años y regresa a la vida como Sí. si nada hubiera pasado. Entonces, como que esa resiliencia como mujer y como deportista es algo que llevo como muy, muy claro que como puedes fallar y puede haber temas que no salen como querías, Ujú. pero que hay que volver a intentarlo y volver a intentarlo. Y aquí estamos. Y llevo 10 años practicando este deporte, compitiendo en apnea. Ujú. Y ha sido un camino muy largo, pero como muy orgullosa de poder tener esta conexión con el agua y poder explorarlo. Claro, con Sí, el mar, qué belleza. sí. Y además, parece que, ¿no? Todo el tema también que está afectando mucho al mar tiene que ver con esta desconexión como del útero de la madre tierra, de la Ujú, naturaleza, ujú. ¿no? ¿Cómo interpretas desde tu punto de vista como apneísta, ¿no? Que puedes habitar esas profundidades y también estar en esta, ¿no? En esta parte terrenal. ¿Cómo interpretas esa desconexión de cómo le estamos lastimando? Ujú. Ahora sí que la misma vida que nos sostiene a Sí, nosotros. sí, creo que nos metimos en un problemón como humanidad priorizando, eh, como que los valores los perdimos un poco y priorizando cosas que no teníamos que. Y creo que los sistemas que se crearon, que están basados en un sistema capital, muy Ujú, patriarcal, muy violento, muy de a costa de todo, ujú, que a costa de todo significa personas, significa territorios, significa elementos, es muy fuerte y por eso creo que yo soy muy de la idea que tenemos que hacer un cambio sistémico, ujú, que va de la mano de lo personal, pero creo que lo más fuerte es intentar cambiar las formas en que habitamos y también a lo que le damos valor. ujú. Y sí, creo que, o sea, la apnea y el mar te enfrenta a algo muy humano y algo muy, pues puedo decirlo, primitivo, que es estar en este elemento, que es como el origen de ir a recolectar pesca, o sea, como las necesidades básicas del ser humano, que es también entra de lo recreativo, como que tenemos muy claro que lo que necesitamos para sobrevivir y, por ejemplo, el agua o la agua también la vemos como el elemento que consumimos porque si no, no podemos vivir sin ella. Y a mí me gusta mucho hablar de que también es necesaria por cómo nos hace sentir Ujú, y por la paz que nos trae y por la calma que nos trae. Y también, digamos, no todas las personas tienen el privilegio, tengo mucho privilegio de poder dedicarme a ujú. este deporte que es tan específico, pero creo que podemos entendernos cuando alguien va a la playa y te sientas en la orilla y puedes ver el horizonte y te sumerges en el agua y esa calma tiene un valor muy importante para el ser humano. O sea, para mí es básico. Y trasladarlo a la ciudad, un baño de agua fría que te cambia la vida y puedes pasar un momento muy difícil y te resetea. Tengo una tía que cuando era pequeña y cuando estaba en momentos muy difíciles
y el berrinche y no salía, le daban un regador de agua fría y se cambiaba. Y creo que eso para mí es muy importante porque el estado de ánimo es todo. O sea, cómo nos Todo. encontramos, podemos tener todo. El ser Sí. humano creemos que necesitamos todas estas cosas materiales, pero si no tienes esa tranquilidad y ese estado de ánimo y esa paz, no lo puedes ni siquiera valorar. Totalmente. Ujú. Y el agua es un gran, gran, gran conductor emocional. Total, Hay sí. un libro fascinante que se llama El proceso del presente, que la primera parte del libro habla de la integración emocional de tu primera infancia, ¿no? De donde se Mm, marca todo el imprint o la huella emocional que ujú, tenemos, ¿no? Y la segunda parte del libro es la parte práctica, que se trata de meditar 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. mm. A partir de la semana 6, 7, 8 y 9 te pide el autor que hagas tu meditación y que te metas a la regadera o a la tina. Mm, O sea, es un el cambio. nivel de conexión, de depuración, de apertura del corazón, de integración emocional es otro nivel Ujú. por estarlo haciendo con el agua, que es un gran conductor que permite que pues, lo que sea que traigas atorado, la emoción, el enojo, el disgusto, etcétera, etcétera, en vez de que se quede atorado, Sí, le da se espacio y diluya. lo mueve, ¿no? Ujú. Y creo que es una herramienta que, digo, están los 4 elementos, ¿no? Que están como muy Sí. básicos, que los tenemos integrados en todo lo que te genera vida, y a Ujú. veces se nos olvida, ¿no? De la gran alquimia que pueden hacer estos elementos, ¿no? En Sí, nuestra vida, en nuestra sí. salud. Y creo que ahí también entra también la parte más teórica de que cuando estamos en contacto con el agua, nuestro ritmo cardíaco disminuye. Ujú. Eso está comprobado y es por lo que tenemos también como que ayuda a esos procesos mentales que el cuerpo también esté Mm, relajado. Y ahí también entra el tema de la respiración para poder bajar este ritmo cardíaco que para mí es el motor de, pues, del estrés y de sí. temas de ansiedad, como tener esa conciencia de cómo estoy respirando, que en la apnea por supuesto es clave. Aprender a respirar es algo que como que olvidamos y Ujú, que deberíamos como que retomar. ujú, Ujú. totalmente, porque además la respiración, ¿no? Es una gran, gran, gran maestra, donde generalmente Ujú. tenemos esta respiración muy Muy, baja, sí, muy ¿no? baja. Y cuando empezamos a respirar o a hacer este tipo de respiraciones, ¿no? Que es amplía tu capacidad pulmonar, Sí. ¿no? Te das cuenta de la gran capacidad que teníamos ahí dormida, Ujú. de todo lo que te puedes oxigenar. Sí, Y para la apnea también te tienes que entrenar haciendo respiración, sí, sí, ¿no? sí. Algo que me fascina de la respiración es que yo lo veo como un atajo para Ujú. llegar a esos estados meditativos Mm. mucho más rápidos. Por ejemplo, si te sientas a meditar, luego a veces estás pensando en los 80,000 pendientes, Ujú, o te ujú. duele algo, o te Sí, rascas, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y cuando haces respiración, ¡fum! A los 2, 3 minutos ya estás dentro. Ujú. ¿A ti te ha pasado esos estados de conexión cuando estás en entrenamientos? Sí, intento, creo que también la forma de respiración es distinta Ujú, un poco. Cuando estoy entrenando en seco, por ujú, ejemplo, hago mucho que son respiraciones como un poco más, como más fuertes, como más ujú, forzadas, ¿no? Inhalaciones profundas, exhalaciones profundas. Que eso en seco lo he practicado mucho ujú. y hago muchas apneas aguantando la respiración sentada o Sí. acostada en un tapete de yoga. Y ahí juego mucho como con esas sensaciones y aguantando la respiración también puedes sentir como ese estado tal vez como de tranquilidad Ujú, o de quietud ujú, muy clara. Para hacer profundidad ya en el mar, la respiración es mucho más sencilla. Es ujú, como más como si fueras a quedarte dormida. Entonces, la inhalación profunda ujú. es o sea, la que tomamos ya para hacer profundidad. Sí lleva todos estos elementos de haber ya trabajado tu diafragma, de haber aumentado capacidad pulmonar, de poder hacerlo que sea lo más eficiente posible. Pero sí, el juego con la respiración para mí más es en mi entrenamiento Mm, en seco, en donde sí hago también mucho entrenamiento en exhalación, ujú. en pulmones en negativo, no completamente vacíos o si llego en puntos para ser vacíos para flexibilidad, como para trabajar en esa moldura Ujú, del sistema respiratorio que pueda en algún momento ya poder tener inhalación mucho más profunda, que más que el oxígeno,
me ayuda mucho en la compensación de los oídos. Claro. Lo que hablábamos, que el volumen tiene que ser mucho para que pueda poder compensar a profundidad. Oye, Cami, hay un tema muy interesante que lo veo como un triángulo de oro, ¿no? De tus intereses, tus pasiones, de lo que te dedicas, que está el deporte extremo, ¿no? O el deporte de alto rendimiento. Rendimiento. Está la parte artística y audiovisual. Y además está la parte de activismo y de conciencia social. Cuéntame un poco cómo fuiste descubriendo este triángulo dorado y esa pasión que tienes por poderlo juntar, ¿a dónde quieres que te lleve? Sí, creo que ha sido, o sea, me cuesta trabajo decir que yo no fue algo que yo fui planeando, porque no me gusta también sentir que nada más así voy, pero la verdad sí es algo que no lo vi venir o como que se fue dando muy progresivamente Sí. para mí. Que la vida te lo enseñó. La vida me lo fue enseñando. Creo que estoy entrando en una etapa donde ya puedo ser como que, ok, esto es lo que, a donde la vida me llevó y ya tomar decisiones como mucho más, como con mucha más trayectoria, digamos, o presencia, o ya más mejor pensadas, podemos decirlo. Pero sí, pues tuve desde siempre, para mí como que fue todo de la mano desde muy pequeña. Tuve una formación en donde estar cerca del mar y de los ecosistemas, de los manglares, fue parte de mi vida y mis campamentos de verano, y estábamos haciendo papel reciclado y todo esto hace años, cuando era como que los inicios de esto. Ahí tengo una historia, pero será para otro momento. Y eso fue como que desde muy pequeña, mucha esa como responsabilidad. Tuve una tía que ella no se decía como, no sé, ya bueno, ha ido cambiando de nombres. Hasta hace poco se llamaba Desarrollo Sustentable, pero para ella era planeación urbana. Y fue como muy pionera en cómo habitamos ciudades que sean mucho más responsables y mucho más conscientes. Y yo desde muy pequeña ya la estaba escuchando y ya, bueno, no se puede nada más ir haciendo las cosas sin pensar en las consecuencias y cómo afectaba los manglares de mi isla y también la vida que existía. Ella también hacía rescate de fauna silvestre que estaba haciendo de venta ilegal. Entonces como que siempre con esa sensibilidad, que me siento muy afortunada de poder haberlo tenido desde muy pequeña. Y de ahí empiezo a probar deportes. Mis papás, con tal de que yo estuviera en calma, lo que quieras, Camila, pruébalo si quieres. Date. Hacer. Sí, vas. No queremos, o sea, necesitamos que puedas dormir bien, y eso era un tema importantísimo. ¿Te costaba trabajo dormir de niña? Sí, o sea, tengo déficit de atención, hiperactividad, y eso, apagarme en las noches era muy difícil, e incluso estar dormida tenía como sonambulismos. Y cuando fui creciendo en la adolescencia se volvió un tema porque me despertaba más cansada de lo que me fui a dormir, porque tuve toda una aventura. Claro, actividades En la noche y estar sentada, o sea, como que no terminaba de descansar. Y bueno, en eso encontramos la apnea, que sonaba un poco como que, bueno, es respiración, es estar en el agua. Sabían que la natación, o sabíamos que la natación me cansaba y era muy bueno porque llevaba haciendo natación desde muy pequeña y compitiendo. Y bueno, voy a probar la apnea. Y en la apnea fue primero muy personal, muy terapéutico y muy que me estaba sintiendo de una forma que no me había sentido en toda la vida. Y en algún punto como que pude conectar esta crianza que tuve con lo que estaba viviendo en el agua y con la experiencia de poder hacer apnea en estos ecosistemas que estaban vivos, que también se veían muy frágiles. Y de ahí nace un poco como esta, pues como compromiso, responsabilidad de que, ok, ¿qué puedo hacer si tengo la oportunidad increíble de poder estar buceando en estos lugares que pueden ser inaccesibles para muchas personas, y también que me están enseñando tanto? Y creo que eso. Y más adelante, cuando empiezo pues a practicarlo muy de manera recreativa, pero también con la oportunidad de empezar a tener amigos que tenían cámaras, y bueno, ¿qué pasa si empiezo a ponerme frente a la cámara y nada más como que dejarme llevar por cómo se siente estar debajo del agua? Empezó como esta parte más como de creativa, un poco más como expresión de
cómo me estoy sintiendo, lo que el agua me quiere decir y explorarlo. Fue como algo que se fue dando un poco también. Estaba buscando, siempre buscando más y más formas para estar más tiempo en el agua. Más Entonces, excusas, lo sí, que más sea. excusas, lo que sea. Entonces, si me invitan, voy. Sí. O sea, como que más excusas. Y que esta parte es distinta a la parte competitiva, que ahí todavía no estaba tan metida de que quiero competir. Ujú. Ahí era, quiero seguir estando en el agua, quiero seguir conociendo cenotes nuevos. También Ujú. eso fue creo que también motivación desde muy pequeña, que me invitaron a una fiesta y yo, no, pero es que mañana voy a un cenote nuevo. Claro, No hay olvídalo. nada que no, o sea, No compite. no se compara. Sí. Y eso es la super oportunidad de esta zona donde cada día también podía conocer un lugar nuevo. Y eso creo que también cautivó mi atención. Que además esos cenotes es un privilegio porque Es tengo entendido que es de las únicas zonas en en el el mundo mundo. que tenemos esos cenotes y tienen que ver con el meteorito. Sí, Es literal el impacto que hizo el meteorito cuando se extinguieron todos los dinosaurios y es un punto en la historia fundamental donde ahí acaba, digamos, esta era donde los reptiles eran como, ¿no? El depredador más importante y da pie a la era de los mamíferos. O sea, es un punto importantísimo en la historia. Entonces tiene una memoria ancestral esa astral, zona sí, brutal. Además, obviamente, la estética que es fuera de serie, porque que cada es vez que entras a un increíble, cenote es como esto es lo más avatar que he visto y cómo es es posible que increíble. exista aquí, que esté en Que México. están inspirados, muchas películas inspirados en estos ecosistemas Sí. tan especiales, que también la península estuvo sumergida Ujú. y también por eso hay como tantos fósiles de vida marina que están ahí metidas, que cuentan una historia y después cuando emerge es como este proceso de tener agua dulce Exacto. en estos ríos subterráneos que están todos conectados y Sí. que tenemos la fortuna que de vez en cuando nos muestran sus interiores a través de cenotes que son accesibles. Ya los que hacen cueva pues empiezan a explorar tal cual las venas de la tierra, Sí. pero esa es otra disciplina, pero sí. Y ahí fue como que jugando un poco esta combinación. Entonces, en este triángulo mágico que tienes, ¿no? Mm, De el deporte con la apnea, con el tema artístico y audiovisual, creo que es un gran conductor de mensajes. mm, Porque creo que hoy en día un activismo que se ha vuelto muy potente es el activismo multidisciplinario. Y un ejemplo muy básico, por ejemplo, hace poco una organización que me encanta, que se llama Love Academy, que es de un mexicano, hizo un evento donde tenías a un instructor de apnea, ujú, con una persona de breathwork, de respiración, con un grupo musical que se llama Mardeleva, que tocan mm, música increíble instrumental según sienten al público. mm, Entonces era una forma de tener un espacio de conexión contigo, pero es muy diferente esos espacios de conexión contigo cuando solo tienes meditación o solo tienes música que cuando combinas los tres. sí. Porque aquí era a través de todos los sentidos, no había de otra más que conectar contigo. Tú Mm, estabas en la respiración con la música en vivo y luego llegaba el instructor de apnea y agárralo, agárralo, suéltalo, aguanta, 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 ya sabes. Y ahí entonces tú ya traías un diálogo y una ujú, conexión, porque ya estabas adentro de ese estado meditativo, de ese estado de inspiración absoluta. mm, ¿Qué te ha impulsado a ti el tener este triángulo dorado y que el arte también sea ese gran conductor de tu sí. mensaje? Sí, para mí también eso se dio un poco porque estaba pasando por un momento de como de mucha frustración, Ujú. mucha impotencia. Estaba viendo al día a día los efectos que estaba teniendo el crecimiento urbano descontrolado en la zona, la contaminación de los ecosistemas, como este tema de mis cenotes favoritos. Hay épocas donde no puedes entrar porque está muy contaminado y creer que ya estábamos como que llegando a tener este efecto tan directo. Empieza un poco como, como qué tengo que hacer, qué puedo hacer, no sabía qué hacer y decidí empezar a escribir algo y como esa que se volvió, para mí era como algo muy de denuncia, pero todo el mundo me dice que suena más como un poema y Ujú. yo, pero para mí esto estoy nombrando y exigiendo de alguna forma Sí. y luego lo combiné con como estas tomas en el agua y en los cenotes y como mostrar eh, la belleza de cada uno de estos, como que se fue dando un poco. Me encanta. Para ti, Cam, ¿cuál es tu sueño guajiro con tu activismo? ¿Qué te encantaría que pase en los próximos 5 a 10 años?
Me encantaría que los colectivos y como las organizaciones sociales tengan como mucha más fuerza y no sé, y estas como luchas de colectivos y que están defendiendo su casa tengan un cierto nivel de protección que yo siento que es como clave para el contexto más amplio a nivel global, por ejemplo. Creo que pensar en lo local y pensar en gente que se organiza, en una colonia que se organiza para defender un río o para defender su montaña o para defender su bosque y que desgraciadamente tienen autoridades, el crimen organizado, otros intereses, o tienen como, están peleando por tanto, pero son gente que están dando un mensaje muy claro que necesitan conservar lo que los mantiene vivos y lo que es parte de su historia. Sí. Y para mí, pues no sueño guajiro, pero para mí mi ilusión es que encontremos mecanismos para darles mucha más fuerza y mucha más decisión sobre el espacio que les pertenece a ellos históricamente. O sea, que no tenemos como... Y eso es a nivel... eso es a nivel local, pero cuando lo empezamos a expandir ya a un contexto global, estos pequeñitos esfuerzos y fuegos que se van prendiendo y que van causando motivación y cambios pequeños son lo que a la larga van a tener un impacto a nivel global para combatir esta crisis climática. O sea, sí suena a veces muy difícil porque en México tenemos tanto que está pasando al mismo tiempo. Está desde la defensa del río Santa Catarina, el Mar de Cortés, en el centro ni se diga, te estaban hablando de temas de agua, de las reservas de agua que se están acabando, en el sur, por supuesto, la pérdida de biodiversidad en los estados de Quintana Roo y Yucatán por el crecimiento urbano, la llegada de la agroindustria. La inteligencia artificial que están haciendo en Sí, Querétaro que no tiene agua. sí, por ejemplo, Sí. esas que como que las prioridades están yéndose al desarrollo o el crecimiento económico, no al de las poblaciones. Y creo que, pero hay tantas, pero que al mismo tiempo hay gente tan comprometida y hay gente que está poniéndole todo y que están encontrando mecanismos nuevos, que creo que hay muchas iniciativas donde podemos darle mucha más fuerza y donde pueda tener un impacto a nivel global, porque al final de cuentas la crisis climática se va a combatir desde las personas y desde lo local, protegiendo cada quien su espacio de que no lleguen corporaciones o Sí. intereses más grandes a afectarlo tanto. Totalmente. Sí. Además hay un tema pues muy triste en México, que hay muchos activistas que están allá afuera peleando por algo muchísimo mayor que ellos y que eventualmente son asesinados, Sí, son eso es silenciados. Es una pena, están peleando por la causa, por defender los bosques, por defender por los mares, todos. ¿no? Están viendo por todos, porque podamos respirar, porque podamos tomar agua. Sí. ¿A ti en algún momento te da miedo Eh, levantar tu activismo y que tengas alguna censura o que tengas algo de eso? No, yo la verdad me siento en una posición en donde no me siento en riesgo, que sería creo que como muy protagónico sentir que yo personalmente, porque a final de cuentas estoy en un espacio donde pues hay muchas cámaras, donde tengo esta parte del deporte que siento que es tema, pero sí intento apoyar a quienes en verdad están en territorio y quienes están enfrente Sí. de estas luchas y donde están poniendo en riesgo su vida. Sí, creo que en México, a eso me refiero también, que en México nuestro principal reto en temas ambientales sí es, pues sí puede ser normativa, sí puede ser reglamentar a las empresas, sí puede ser el control del flujo de los residuos, ¿no? Pero sobre todo tenemos que encontrar formas para proteger a quienes defienden el territorio. Es como siempre es esta pregunta, ¿quién protege a quienes defienden al territorio y quién los va a asegurar que puedan seguir haciendo su labor que es tan importante? Claro, tan importante para todos. Para todos, pero sí se encuentran en medio de todas estas afectaciones o todos estos, digámosle, males
en donde es un espacio muy vulnerable para estar y donde hay mucha impunidad. Totalmente. Sí. Cam, una de las cosas, de las frases que más me gustó de nuestra llamada previa a esta grabación fue que dijiste que lo importante no es la profundidad per se, sino son las sensaciones. Me encantó esa frase porque me recuerda mucho que en esta sociedad estamos muy enfocados en los resultados, las métricas, etcétera, cuando el proceso es en donde verdaderamente está la carnita, donde está el aprendizaje, Sí. donde está el sube y baja, donde está todas las emociones que habitan ahí. ¿Cómo encontraste tú esta paz con enfocarte mucho más en las sensaciones que en la profundidad per se? Es que no es difícil en la apnea. La apnea, si no es, te pone barreras. Ya. O sea, si no estás disfrutando un buceo, algo va a pasar y no vas a poder bajar. Y hasta la mente y el cuerpo te lo va, y el mar como que Te lo marca. te lo va a marcar. O sea, creo que, porque en la apnea, mientras más empujes, mientras más lo quieras, mientras más estés buceando por ego, digamos, Sí. las cosas no salen. Y te puedes lastimar, puedes causar te algún daño por estar empujando, y ahí mismo entra esto que te dicen, bueno, hasta aquí. Entonces creo que en la apnea no es tan difícil porque sí, no, si Es no estás, parte de. es parte de, Sí, o sea, es parte de, si no lo estás disfrutando, vas a cometer errores. claro. Se me hace una gran lección para la vida. Sí, para la vida. O sea, creo que en la apnea es justo como, eso es algo muy particular que yo veo, como que la apnea es el único deporte que le podemos decir de riesgo, a veces extremo. Sí. Me gusta decirle de riesgo, en donde lo último que necesitas es adrenalina. Todos los deportes de riesgo extremos Sí. es empujar la Adrenalina, sí. adrenalina, la sensación, te sudan las manos, y la apnea es completamente opuesta. Justo estamos también ahí como en medio de dos mundos, que me parece muy interesante, y es un tema para el marketing, Claro. que como es un deporte de riesgo, Sí. pero al mismo tiempo no puedes estar Pero un estado como meditativo. sí, no puedes estar intenseando, o sea, como, claro que en el gimnasio y así, sí, ahí sí sí, claro. estás, Sí. y en la alberca es Que en todos tus empujar a todo. entrenamientos, ¿no? Sí, yo estoy hablando muy puntualmente ya de la profundidad. Claro. Que para hacer profundidad el entrenamiento en seco es mucho. Sí. Gimnasio, alberca, yoga, también meditación en seco, o sea, y como que lo va complementando flexibilidad, que también. Pero sí, la apnea como que no te deja hacer las cosas a fuerza. Claro. Tienes que dejar y soltarte Que para que fluya. puedas. Sí, porque es algo que desde el primer curso te enseñan, es lo más importante, que no tensarte y hacer como tensar el cuerpo, ya sea la cara, la panza, tener lo que decía un Sí. poco, Es lo que te quita el es lo que oxígeno. te quita y no vas Sí. a poder compensar. Ya. O sea, los oídos son los que más te dicen, si no estás relajada, No no jala. vas a poder bajar. Sí. Y es la parte más técnica y es un reto enorme Claro. poder Qué compensar. interesante, que además es Sí. contracultura, ¿no? O sea, lo opuesto a esta cultura. Sí. Oye, Cam, en dónde podemos empezar a aprender apnea? Entonces, la apnea es un deporte que en México tenemos también la fortuna de que se practica en las dos costas, en los cenotes, en el Mar Caribe, en el Mar de Cortés. Hay escuelas increíbles de apnea que están creciendo y que están cada vez siendo más profesionales y te pueden dar, así como el buceo, hay apnea nivel 1, Ya. que es como el ¿Tu inicio. curso introductorio? El curso introductorio donde te ponen de límite y cierta profundidad, y ahí tú vas. Y quisiera decir, si lo intentan y no les va bien, no se desalienten, porque es un deporte de constancia. Claro. O sea, sí, a veces hay gente que al principio no puede bajar más de 3 metros porque justo los oídos no, Sí, no jala. y lo insisten, encuentran, Sí. buscan información, y la nada ya están en 30, 40. O sea, como que es mucho de tener esos como detallitos bien, bien marcados. Sí quisiera agregar un poco como esta idea de que yo creo que la apnea es un deporte mucho de mujeres, porque nos ayuda a también como a cultivar esta conexión con el cuerpo, que si no la tenemos también nos ayuda
a generarla y crea un espacio muy lindo porque en la apnea tienes que confiar. Confiar en la persona que te está haciendo safety, confiar en la persona que te está acompañando y que también que te está instruyendo. Y para mí, mi principal mentora y la primera persona que me enseñó a empujar un poco profundidad fue una mujer que la admiro enormemente, chilena, que me dio como que todas estas bases de cómo acercarme al deporte de una manera mucho más dulce, mucho más suave, y eso me dio a mí muchísimo. Y se crean espacios de práctica de apnea de mujeres muy lindos, en donde todas estamos como que empujándonos y que mejores y esto, y es algo muy especial. Qué lindo, como la carpa roja, pero en el agua, ¿no? Ujú. Y ese momento de sororidad, de impulso, de Sí, confianza, de apoyo, ¿no? sí, de que De la- estás aquí, estoy aquí, si algo pasa, si no te sientes sí. cómoda, está bien, o sea, es mucho como de comprensión, sí. Me Ujú. encanta. Me encanta, porque además, bueno, a través de la historia, ¿no? Hemos visto que las mujeres somos también portadoras de información, de educación. Entonces, Claro. el hecho de que también estés mentoreada por una mujer, ¿no? En esos Ujú. espacios de confianza y de cuidado, Total, vale oro, sí. ¿no? Vale oro, sí. Divino, acá. Muchísimas gracias. Para cerrar, vamos a Sí. las Fire Questions. Son Ah. 10 preguntas. Lo ideal es que contestes una respuesta corta o algo de una palabra. Ujú. Lo primero que te venga a la mente. Ah, eso es muy ¿Ok? difícil para mí. Cero te agobies. Vas a fluir, vas a fluir, vas a ver. Ok. ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? El agua. ¿Qué le pides al universo o a Dios en este momento de tu vida? Paz en la incertidumbre. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Por mi familia, temas de salud, temas de que los quiero que estén bien y saludables, y ahí es cuando pides, por favor, vida, Sí. que todo salga bien. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para salirte de ahí? Primero lo asimilo. Creo que es parte de, acepto que es parte de estar abajo para poder subir, y me centro en lo que me hace sentir viva. En mi entrenamiento. Mi entrenamiento es terapéutico. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Tener la oportunidad de hacer apnea en todos los mares del mundo es algo invaluable. Qué belleza. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? He leído muchos, pero eh, todos los libros de mujeres latinas hablando de realismo mágico, que tienen como esa combinación entre la realidad y lo místico, Sí, me hace sentir además muy como es mi familia. sí. Me hace sentir muy en casa, sí. Sí, Leonora Carrington, Remedios Varo, Sí, ¿no? sí, sí. Hilma Bueno, su Clint. arte me encanta, pero Sí, pero Laura basado en libros. Restrepo, Yoconda, me encanta, sí. Divino. ¿Qué verdad te cambió aunque no querías verla? Mm, que tenía que frenar, que tenía que aceptar que las cosas toman tiempo. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Mm, encontrar, mejorar mis rutinas, que creo que es mis rutinas y mis hábitos. Ha sido clave en esta nueva etapa de mi vida. ¿Qué estamos normalizando que en el fondo nos está destruyendo? Creo que sentir que todo tiene que estar bien todo el tiempo. Mm, Creo que es algo y que me tengo que sentir al 100 y que todo, o sea, creo que eso es algo que nos perdemos de muchas matices y muchas texturas de la vida. ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? Ay, que somos la especie más importante del planeta. Gran punto, Esa es una gran gran punto. mentira. Cuando creas, ¿de dónde nace tu impulso creativo? Mm, de mis emociones que se conectan con como una responsabilidad y una necesidad muy profunda. ¿Y qué parte de ti se activa cuando estás creando? Pues una parte como de desahogo y como de descarga y como alivio, la verdad, cuando me siento que estoy pudiendo, que donde puedo materializar lo que voy sintiendo. Hermosísimo. Gracias, Cam. Mm, Gracias por compartirte, gracias, por no, compartir tu experiencia. gracias por este espacio, qué especial compartirlo contigo. Es recíproco. ¿Dónde te Sí. pueden encontrar en redes sociales? Camila Haber, estoy en redes y sí, estaremos aquí. Tengo una competencia en abril, ¿Qué fecha? del 14 al 19 de abril, en un cenote en Yucatán. Es Ok. la primera competencia del año que me gusta como que empezar y calentar motores en México.
Qué lindo. Bueno, las Ujú. mejores vibras para eso y estar al Gracias. pendiente. Gracias, gracias, Y gracias gracias. por compartirte. Gracias. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes algún comentario, alguna pregunta que tengas, tanto para Camila como para mí. Nos va a Mm. encantar leerte. Muchas gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.